un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Encontré un artículo súper interesante en el Atlantic a propósito de un viejo dilema. ¿Cuál? Que lo hemos comentado algunas otras veces. Imagínate que ves que viene un tren que va a atropellar a 5 personas. Oh, a mí me lo preguntaron en clases eso. Claro, porque es que es un clásico de Harvard. Que yo sé que tú ubicas esa universidad. El profesor Michael Sandel, en una clase que se llamaba ¡Justicia! Así se llamaba con exclamación. Partía la clase preguntándote, ¿va un tren? Va un tren. Y hay 5 obreros en la vía. Exactamente. Tú sabes que no hay forma de detener el tren y lo que no hay forma de avisarles para que se corran a los obreros, entonces van a morir. Pero tú podrías hacer que el tren vaya en otra dirección. Tú estás cerca de donde las vías se separan. Tú podrías hacer que el tren vaya en otra dirección y atropellar a un solo trabajador que está en otra vía. Exactamente. ¿Qué decides? Y esto, como para que la gente sepa, es lo que decide la mayoría de la gente, es darse vuelta y no mirar. La elección es imposible. La mayoría de la gente, como cuando se han hecho... en la sala de clase donde yo estaba, quiero decir que hubo un grupo que eligió ir a atropellar a uno. Atropellar a uno, claro, porque como atropellar a uno es salvar a los más. Respecto que se salvaba a los más. Claro, eso es una lógica cuantitativa, digamos, un poco pequeña, porque como uno podría decidir entre una vida y otras vidas. No, esos calles reprobaron todo. Entonces, te digo, yo guardé el prudente silencio que uno tiene que guardar en una clase cuando le pregunten esto. Pero claro, hay unos que dicen mejor que muera uno que mueran 5. Claro, y entonces se hace toda clase de acomodos con esto, porque uno dice, bueno, resulta que son 5 trabajadores muy virtuosos, y el otro es, qué sé yo, malvado, o el otro es gordito. El gordito es un clásico. El gordito, puedes tirar un gordito a las vías. Puedes tirar un gordito a las vías. Ahora, el problema, puedes sacrificar a alguien que no tenía nada. La versión de tirar el gordito a las vías que tranque el tren tiene un problema, hace que la gente se ría. Pero solo momentáneamente. Sí, pero lo que está ocurriendo ahora es que se está reevaluando el uso de ese dilema en estudios sobre moral. ¿Puedo hacer una capite más? Haga una capite más. En una de las variantes te preguntan, ¿y qué pasa si puedes elegir entre que el tren atropelle a un prestigioso médico que va a salvar miles de vidas, o que el tren atropelle a otros 5 que no son médicos y no pueden salvar a nadie? Y yo pensé en eso cuando se cayó el avión con todas estas personas sobre los cielos de Ucrania, y se destacaba mucho que había muerto personas que estaban trabajando por el bien de la humanidad. Claro. Y yo consideré bien comentar en este programa que, si bien era muy lamentable que muriera alguien que estaba luchando contra el SIDA, eso era igual de lamentable que muriera cualquier otra persona en esa vida. no viene al caso, es razonable. Pero los medios enfatizaban mucho. Claro, que hay que distinguir que sus cercanos está muy bien que recuerden todo el bien que hizo esa persona, pero no puede ponerse en la lógica pública que hay unos muertos más importantes que otros. Claro, que unas vidas son más porque si no empieza el argumento horroroso que se ocupó en Chile para el incendio de la cárcel. Que es como, bueno, no es tan malo que estas personas mueran una muerte horrorosa, porque después de todo, y de ahí en adelante no hay vuelta. No, entonces pero nadie dijo eso, sí. Sí, hay personas que lo dijeron. No lo dijeron en espacios públicos como Facebook, digamos, espacios impunes, no en los medios de comunicación tradicionales. Pero Facebook es un espacio público, en donde las tonterías que uno dice se replican muy fácilmente. Es que la gente cree que Facebook es privado, pero esa es otra conversación. Pero ahora, terminado el paréntesis sobre el estudio del tren, la cosa es que ahora dicen que no hay que ocupar ese estudio. Lo que pasa es que se ha usado mucho ese estudio. El ejemplo, no es estudio, ejemplo. El ejemplo del tren. No, ese ejemplo se usa en muchos estudios. Para ver cómo reacciona la gente, y de ahí se han derivado incluso índices de cómo la gente es más altruista, menos altruista, más moral, menos moral, deciden tirarse ellos a la vida del tren, en fin. Entonces,
se han hecho un montón de derivaciones y ahora hay un movimiento crítico contra ese ejemplo, que originalmente era un ejemplo anecdótico generado en Estados Unidos a principios del siglo XX por filósofos, no por cientistas sociales, es decir, como un experimento abstracto, imposible de realizar, pero tampoco se pretendía validar estadísticamente, era como, póngale que se casa. Ese era lo que le estaban diciendo. Quiero decir que a mí nunca se me ocurrió tirarme yo contra el tren, que voy a pensar en eso. No, en algunos casos... En todos los escenarios que pensé, nunca pensé en yo tirarme las líneas del... Es que yo estoy muy estresado, por eso estoy pensando eso. Bueno. Entonces era bueno, esto era una clase de ética donde a mí me lo enseñaron. Ponerlo como discusión es súper interesante. Usarlo para medir, en cambio, como si fuera una medida estandarizada, es mucho más complicado, porque está muy lejos de los dilemas de la vida real, porque los dilemas de la vida real tienen contexto, y sin ese contexto los dilemas se vuelven absurdos, ¿sí? Entonces, el problema que tiene este ejemplo es que es súper útil para iniciar conversaciones, pero si uno lo convierte en un objeto, ¿sí? Eso que por ahí se llama reificar, estas cosas que son unas construcciones que de repente hacemos como si no estaban construidas, ¿sí? Como si, no, que todo estaba dado. Cuando yo llegué estaba así, esta cuestión no sé nada yo. Esto siempre ha sido así. Sí, no sé nada, es que la gente que estaba antes lo hacía igual. Claro, ya. Eso que se llama reificar empieza a ser perverso porque empieza a borrar un montón de distinciones que para las decisiones éticas son muy importantes. Pero era bueno para empezar la conversación. Para empezar la conversación es súper bueno. El problema es dónde termina. Es como cuando uno tiene clases de guión o qué sé yo y uno empieza copiando una escena. Está súper bien eso. El problema es terminar copiando la escena. Entonces, para partir de esta conversación, pensar en lo ridículo que es ese tipo de decisiones y cómo el mundo nos enfrenta a decisiones ridículas está muy bien. Pero no se puede tomar como si fuera una situación verdaderamente construida que uno pudiera medir. Ya, entonces no hay que preguntarse en serio qué haría usted con un tren si puede elegir entre porque si no se vuelve como, a 1 o a 5. Se vuelve como Planceta con el qué preferís, pero qué preferís. Y esas decisiones no tienen sentido más que el juego. Y el juego se vuelve rápidamente perverso porque en el juego los trabajadores no existen. Y entonces uno puede empezar a jugar con... Atropellar gallo por lado, todo, ¿ya? Y si son 2,5 por lado, ¿caché? Entonces lo que hay que hacer es siempre las decisiones éticas. El debate ético tiene que estar unido a la acción ética. De lo contrario es perverso. O sea, ya no trajiste un estudio, sino que te viniste a parar aquí contra un pobre profesor de Harvard que no tiene cómo defenderse. Lo tiraste adelante. Créeme que tiene. Lo tiraste adelante. No, yo voy a mandarle un mail a don Michael Sandel y le voy a decir que aquí Andrés Kalavsky está contra su ejemplo. Y dile que tenía canción para esto. ¿Qué era cuál? Esta. Stop the train, I'm leaving. Stop the train, I'm leaving. Estos son los Wailers, pero no Bob Marley. Esto es Pete Tosh, el amigo de Bob Marley, con Stop the Train. Para el tren, po. Para el tren que me quiero bajar. No, pero este es para el tren que me voy. Yo tengo que tomar el tren para el tren que me he atrasado porque estaba tocando reggae. Cuando uno toca reggae, no llega la hora a tomar el tren. No, porque el reggae ocupa mucha. Sí, pues otro espacio. ritmo. ¿Es reggae o es calipso? Esto ya es reggae. Este es el comienzo del reggae. Pero esto viene del calipso. Esto viene del en realidad viene del mento, porque el calipso es de Trinidad. Tienes razón. Pero sí. Sí, pero tú siempre en esa zona caribeña, no, siempre sí, en el Caribe. La distinción entre colores que no. Contigo si no es cumbia, es calipso o mento. Sí. Ya, buenas tardes. Chao. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima.